Modos contemporáneos de leer. Ya empezamos el tercer año, lo cual nos da mucha alegría. Y hoy nos visita un colega y amigo que viene de Oslo, Noruega, pero es argentino, Jorge Locane. Voy a leer algunas informaciones, ¿no?, para que ustedes lo conozcan. Jorge estudió en la UBA y en 2008 se trasladó a Berlín, donde obtuvo su máster en estudios latinoamericanos interdisciplinarios, sí, algo así, y su doctorado con una disertación que se llamaba Miradas locales en tiempos globales, intervenciones literarias sobre la ciudad latinoamericana. Con esa tesis obtuvo el premio ADLAF y fue publicada por la editorial iberoamericana Berbert en 2016. Entre 2015 y 2018 fue investigador postdoctoral con el proyecto Reading Global: Construction of World Literature and Latin America, en la Universidad de Colonia, y como resultado de esa investigación postdoctoral publicó su segundo libro, De la literatura latinoamericana a la literatura latinoamericana mundial: Condiciones materiales, procesos y autores. Fue publicada por De Gruyter en el 2019. Entre 2019 y 2020, Jorge fue parte de Global Literary Studies Research Group en la Universidad Abierta de Cataluña, y desde mayo del 2020 es profesor asociado de literatura y cultura en la Universidad de Oslo. Así que hoy nos va a presentar su texto de Carmen Balcells, A Indian Literary Agency. Y bueno, la idea siempre es que hay una presentación de una media hora más o menos, en donde nos cuenta su texto, y después conversar a partir de la presentación. ¿Okay? Y para quienes están cursando teoría, ayer Marcos dio Bourdieu, entonces el texto de Jorge tiene un poco que ver con el campo cultural, con la idea de campo cultural, así que nos va a venir muy bien. Bueno, muchas gracias y te paso la palabra. Bueno, gracias Mario por la presentación y la invitación. Gracias a todas y todos por estar acá, por no haberme dejado solo. Antes de empezar quiero decir un par de cosas. Según me informaron, hoy hay paro acá. Esto me recuerda el contexto en general me recuerda a mi época de estudiante, Juan, en la UBA, hace como 20 o 25 años, a fines de los 90, a principios de los años 0. Yo estudié gran parte de mi carrera en las barricadas, en clases abiertas. Así que bueno, no es que yo sea colaboracionista, ni nada parecido, sino que me parece que está bueno defender también estos espacios que tenemos, precarios, pero valiosos. También quiero decir que me duele la espalda, y voy a pedir perdón por eso, porque bueno, no sé cuánto puedo hacer. En realidad, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Bien, yo voy a hablar un poco sobre este tema que vengo estudiando, investigando desde hace algún tiempo, en diferentes contextos y desde diferentes perspectivas, y que dio lugar a este paper que, si no me equivoco, entró en circulación, ustedes más o menos lo conocen,
Entonces lo que yo voy a hacer va a ser más bien enmarcar ese texto y hacia el final, bueno, subrayar algunas ideas principales de este paper, ¿sí? Me gustaría empezar con una suerte de epígrafe que, según me acabo de enterar, es de una de las profesoras de la casa, Cynthia Rimsky. Cynthia Rimsky dice: me puse a leer a Pierre Bourdieu y las reglas del arte. Su teoría del campo del arte me quitó todo deseo de escribir. Fue una sobredosis de transparencia. Empecé a sentir que las palabras no sonaban, no decían nada distinto a cómo suenan en los diarios, en la tele, en Facebook. Dice Cynthia. A mí este planteo de Cynthia me llama la atención, en realidad, porque a mí me pasa justamente lo contrario. Esto que a ella le provocó, digamos, este desencanto, digamos, como que la lectura de Bourdieu hizo que se cayera el aura de la literatura, a mí me estimula, digamos. Lo que hace el trabajo de Bourdieu, digamos, que revela gran parte de los mecanismos que sirven para producir y poner en circulación literatura, el proceso de revelar esto me resulta muy interesante. Me parece que la literatura se hace más interesante todavía si le prestamos atención a las instancias de mediación o a las condiciones de producción, ¿no? Que es lo que hace Bourdieu. Por otro lado, yo tengo una tendencia a pensar en términos estructuralistas, más bien inspirada en Althusser que en Bourdieu, pero hay mucha empatía también con el modelo de Bourdieu. No obstante, creo que el modelo Bourdieu tiene sus límites y sobre eso, bueno, voy a decir algunas palabras en lo que sigue. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no con estas ideas que tengo yo en relación con Bourdieu, que fue el tema de ayer en la clase. Bueno, me gustaría entonces empezar un poco con un pequeño itinerario biográfico, que en parte ya lo comentó Mario. Voy a agregar un par de cositas o destacar algunas cositas. Yo me formé, como decía, acá en la UBA, estudié letras hace unos 20, 25 años, y después de eso transité hacia Alemania. No fui a estudiar, sino que fui por otras razones. Tampoco estaba en mi horizonte de interés Alemania, por ninguna razón. Pero bueno, me tocó Alemania. Venía de este contexto argentino y específicamente académico. Había trabajado un poco en literatura argentina. Estaba Sardo, después pasó a estar Saíta en esa posición. Y con ese background yo llego a Alemania, ¿no? Entonces necesitaba insertarme un poco en la estructura académica y lo primero que hago es un máster. Yo había empezado un poco con un doctorado acá, lo dejé a medio hacer y volví un poco hacia atrás. Hice un máster en estudios latinoamericanos con énfasis en literatura y después me doctoré con este libro, o con lo que era originalmente una tesis que después se convirtió en este libro que mencionó Mario. En ese contexto, en el que a mí me toca insertarme en la cultura académica, digamos, de Alemania, específicamente en los estudios literarios latinoamericanos, a mí me llamaba la atención cuál era la biblioteca, el archivo con el que trabajaban los investigadores, las investigadoras en Alemania, los profesores y las profesoras en Alemania, pero no en términos generales, sino en lo que refiere a literatura latinoamericana. De repente me doy cuenta de que están leyendo otros textos, otros archivos, otros documentos, otras fuentes, diferentes a las que yo conocía y que para mí eran la referencia. Entonces digo, ¿qué pasa acá? Que por literatura latinoamericana entendemos cosas diferentes. Yo creo que gran parte de esto se explica por la mediación de España. Es
Es decir, que la literatura latinoamericana que llega a Alemania es la literatura que se publica en España a través del circuito profesional, ¿no? Y particularmente dentro de los grandes grupos, que básicamente hoy hay uno, podemos decir que hay dos, Planeta y el grupo Bertelsmann, que tiene miles de ramificaciones, ¿no? Pero eso es lo que llega a Alemania, Francia, etc., e incluso lo que circula en España. Por lo tanto, digamos, de ahí se desprenden hipótesis, ¿no? Hipótesis que para mí desentonaban con las hipótesis de lectura que yo había incorporado en mi formación acá. Entonces, en mi tesis, yo selecciono un corpus de narrativa contemporánea a partir de 1990 y analizo el tratamiento del espacio urbano a partir de 4 recursos. Hago una lectura, digamos, si se quiere, convencional en términos de close reading, ¿no? De un corpus que va de México a Argentina. Lo que me interesa es el tratamiento del espacio local, porque en el contexto en el que yo escribo esto, lo que se estaba debatiendo principalmente era el espacio global. Pero yo venía con lecturas como Fogwill, por ejemplo, ¿no? Vivir afuera. Vivir afuera es uno de los textos que leo en este trabajo, en esta tesis, y yo lo que veo en textos como Vivir afuera, por ejemplo, o en las caminatas de Sergio Schaeffek, veo que en realidad el interés de esta literatura, que me interesa, que no circulaba, que no llegaba a Alemania, no llegaba a Europa siquiera, está más bien concentrado en el espacio local, en el espacio urbano local, ¿no? Entonces, mi trabajo, mi tesis gira alrededor de lo local en el contexto de la globalización, a partir de 4 recursos literarios que, bueno, ahora no vienen al caso, pero que me parece que tienen cierta regularidad en la literatura producida de los 90 hacia adelante. Las caminatas, por ejemplo, ¿no? Yo hablo de una categoría ahí, un capítulo dedicado a la flânerie anacrónica. ¿Cómo se puede ser flâneur en un contexto donde eso no funciona, ¿no? En las ciudades latinoamericanas y no en la París mítica del siglo XIX. ¿Por qué aparecen tantos caminantes como el de Sergio Schaeffek, que por ahí es el más familiar acá? Entonces, me hago esa pregunta, hago una serie de planteos, pero básicamente lo que estoy discutiendo es esa perspectiva dominante en Alemania, en Berlín particularmente, que era el contexto donde yo estaba trabajando en ese momento. Menciono este libro porque creo que esta tensión entre lo local y lo global es un objeto de interés que aparece regularmente en mis trabajos posteriores y de alguna manera también en el paper que estaba en circulación. Después de esa instancia, pasé por una fase postdoctoral en Colonia, dentro de un proyecto de investigación, Reading Global Constructions of World Literature in Latin America, financiado por la Unión Europea, de donde surge este libro, de la literatura latinoamericana, la literatura latinoamericana, entre paréntesis, mundial. Donde, digamos, se mantiene esa perspectiva que, con la que trabajo en el primer libro, pero aplicada a otro objeto muy diferente, que son las condiciones materiales de producción, a la industria editorial o a la literatura mundial, ¿no? Es decir, como vamos a ver, a la literatura que entra en circulación internacional. Me interesa analizar los mecanismos que permiten que la literatura entre en circulación internacional o no. Sí, es decir, son mecanismos de doble filo que actúan tanto como para permitir esa circulación u obturarla. Hay un capítulo dedicado a Anagrama como una gran
plataforma, ¿no? La editorial Anagrama de Jorge Herralde en su momento, como una gran plataforma de producción de literatura latinoamericana mundial. Y hacia el final hay un capítulo dedicado a lo que yo llamo literaturas locales, que son las literaturas que no circulan. Es decir, lo que a mí me interesaría, lo que yo propongo que debería ser leído como literatura mundial. ¿Sí? Quiero decir, si hay un interés por las literaturas del mundo, lo que hay que estudiar son las literaturas que no circulan. ¿Sí? O sea, ese es mi planteo. Entonces, el último capítulo está dedicado a la edición artesanal, a lo que hace Gillo, a lo que hacía Pablo Cachachian en su momento, también de la casa, la autoedición, etc. ¿Sí? Los libros de Cordero también me interesan mucho. Bien. En ese proyecto de investigación y en mi libro, la categoría central es literatura mundial, yo la abordo desde una perspectiva crítica, y como posiblemente sepan, hay 2 o 3 modelos hegemónicos para pensar la literatura mundial. El de Pascal Casanova, el de Franco Moretti, que es más bien la propuesta metodológica, el distance reading, ¿no? Y el de Damrosch, desde Harvard, desde el Instituto de Literatura Mundial. David Damrosch tiene una definición, que es esta, que pueden ver proyectada, una definición muy sintética, que es así: todas las obras literarias que circulan, o sea, la literatura mundial, está comprendida por todas las obras literarias que circulan más allá de su cultura de origen, ya sea en traducción o su lengua original. No da más detalles sobre qué es la literatura mundial, por eso digo que es una definición sintética, y si bien, digamos, después en otros trabajos o en sus propuestas de actividades y demás, Damrosch sí muestra un cierto interés por las condiciones materiales. Lo cierto es que en este libro no se ocupa de cómo se produce la literatura mundial, qué actores intervienen, qué factores, qué dispositivos, qué mecanismos se están mediando para que la literatura entre en circulación internacional y por lo tanto se convierta en literatura mundial. Entonces, mi libro, de alguna manera, intenta responderle a Damrosch, ¿no? Quiero saber qué pasa en el medio, cuáles son los factores que determinan, que posibilitan la producción de literatura mundial. Es decir, analizo todas las instancias de agregado de valor que están contenidas en el artefacto, digamos, literatura mundial. Entonces, acá es donde evidentemente gana sentido el epígrafe, ¿no? Estas palabras de Cynthia Ripsky, ¿no? Porque justamente lo que le preocupa a ella es que se revelen esas condiciones de producción y que Damrosch ignora. Que de alguna manera esa pregunta de alguna manera, que guía gran parte de mi trabajo, la podemos representar de manera muy simplificada, así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay entre la instancia de escritura y la instancia de lectura? Entre lo que hace un escritor y lo que hace una persona que lee. Eso es mucho más complejo de lo que creemos, mucho más complejo de lo que los lectores, especialmente lectores no profesionales, es decir, que no viven de la lectura, creen. O sea, existe esta idea, este fenómeno de la firma de ejemplares, ¿no? Los autores se encuentran frente a los lectores y firman ejemplares. En esa performance, lo que se está sobreactuando es la idea de que hay un encuentro personal entre autores y lectores, lo cual es un artificio fantástico, ¿sí?
en realidad la cadena es compleja. Intervienen muchísimos actores. Y eso es lo que a mí me interesa por momentos. En la pantalla, con este slide, yo puse escritor y autor entre paréntesis como para mencionar de manera muy sintética una de las complejidades que se hacen visibles cuando analizamos la mediación, ¿no? En realidad, el autor es algo que surge después del proceso productivo. Antes del proceso de producción de literatura, es un escritor, es una persona que desempeña, hace algo material y práctico, ¿no? Ya sea con una compu, ya sea a mano, lo que hace es un ejercicio práctico, ¿no? Que podemos llamar escritura. Se convierte en literatura y aparece una figura autoral, es decir, un nombre en la tapa de un libro, la función autor de Foucault, una vez que se cumple todo el proceso productivo. Pero yo no voy a desarrollar esto, digo, menciono esto solo para ver, para llamar la atención sobre preguntas, ideas que aparecen una vez que abrimos este interrogante, ¿sí? La categoría de autor se hace más compleja aún de lo que creemos, incluso entre profesionales de la literatura, ¿no? Mucho más para un público no formado en literatura. Bien, entonces lo que tenemos es una cadena de montaje, ¿no? Entre la instancia de escritura y la de lectura, entre el escritor y los lectores. Lo que tenemos de alguna manera es lo mismo que hay en una fábrica donde se ensamblan autos o cualquier tipo de artefacto material. Específicamente para el artefacto libro, la literatura, tenemos lo que muchas veces se denomina cadena del libro. Que, bueno, se puede representar, tomo prestada esta imagen de Random House, ahora seguir un poco más en detalle. Esta imagen, bueno, de alguna manera representa la cadena del libro, la cadena de montaje, donde aparecen muchísimos actores, procesos, ¿no? A través de los cuales se diseña y se configura el artefacto libro, en términos generales, y particularmente la literatura. Y como ven, bueno, es bastante compleja, se puede complejizar más aún. Creo que esto es un resumen visual, no es exactamente la cadena de producción, incluso digamos, podemos decir familiares, amigos, etcétera, allegados a la persona que escribe. ¿Qué función cumplen en la instancia de producción? ¿No? También nos podemos hacer esa pregunta. Esto, digamos, que de alguna manera refleja la cadena productiva en lo que refiere a el circuito profesional o mainstream. En otros contextos vamos a ver que se comprime la cadena productiva, ¿no? La edición artesanal, la autoedición, se comprime, desaparecen actores o una sola persona asume diferentes funciones, como por ejemplo Eric Shirko traduce, se autoedita y va a la feria a vender el libro. Es decir, que la función de varios actores que aparecen en este gráfico la asume solo una persona, ¿sí? Ahora, si pensamos en lo que se conoce como literatura mundial o en la literatura que circula más allá del contexto nacional, de alguna manera lo que pasa es que se duplica la cadena productiva. Necesitamos una cadena de montaje
en el contexto de producción original y una segunda cadena de montaje en el contexto de recepción. Con lo cual agregamos una complejidad cuando pensamos en términos transnacionales o internacionales. Vamos a concentrar la atención en los actores que están involucrados en la producción de un libro. Acá aparecen mencionados algunos, no todos. No en todos los casos intervienen los mismos actores, ¿no? Pero en general vamos a ver que estos actores sí aparecen, ¿no? En rojo, si se llega a ver, están destacados los actores más importantes en lo que refiere a la circulación internacional. Scouts, que son las personas encargadas de analizar, estudiar los mercados internacionales, extranjeros, por decirlo de alguna manera, y de ahí, digamos, ir incorporando firmas o títulos a editoriales de otros países. Los lectores, que bueno, en algún momento me tocó hacer eso, escriben informes de lectura, ¿no? Para los editores, yo lo hacía para Chitarrón en su momento. Es decir, que recomiendan publicaciones o no, o las rechazan, pero cumplen una función importante, ¿no? A mí esos documentos donde se acepta o se rechaza la publicación de un libro, la traducción y publicación de un libro, me parecen sumamente interesantes. En mi libro analizo una carta de rechazo de los TADES de Lamborghini, es un informe escrito para Anagrama. Y los traductores, por supuesto, ¿no? Me voy a quedar entonces con los agentes, que es el objeto de estudio de Wikipedia. Los agentes están muy poco estudiados, como saben, hay muy poca bibliografía. Esa bibliografía se enfoca en el contexto anglosajón. En lo que refiere al mundo hispanoamericano, hay algunos trabajos sobre Carmen Balcells, por ejemplo, pero desde una perspectiva no académica, es decir, que son biografías, memorias, donde aparece retratada Carmen Balcells como la gran agente del boom, y no mucho más. Pero que no haya investigación no quiere decir que la función de los agentes sea una función a descuidar, ¿no? Por el contrario, yo creo que aparecen invisibilizados normalmente, pero deberíamos prestarles más atención, ¿no? En los últimos años empezaron a ganar visibilidad, y acá traje un ejemplo de esa visibilización que está teniendo lugar. En este caso, estamos frente a un libro del escritor mexicano Emiliano Monge, y en la página de agradecimientos hacia el final menciona a la agencia que lo representa. Este libro pudo ser terminado gracias a la ayuda y los consejos de diversas personas, y aunque sé que faltarán algunos nombres, no quiero dejar de agradecer al Ingram de Invent, Paula y Andrea. ¿Sí? Invent es la agencia que representa a Monge desde Nueva York, ¿no? Una captura de pantalla de la página de esta agencia, que es una agencia joven, emergente, que de alguna manera se propone representar escritores que
circulan a largo plazo, digamos, ¿no? Para usar una categoría del ciclo de largo plazo, ¿no? Para usar una categoría de Bourdieu. No apuestan por el bestseller, sino por el canon futuro, ¿no? Y en este sentido acá hay una especificidad de esta agencia muy distinta a la que encontramos en Carmen Balcells, ¿no? Que representa al canon, ¿no? El canon, básicamente, al boom y escritores consagrados emparentados con el boom. Esa es la especialidad de Carmen Balcells. Esta apuesta por el potencial canon futuro, son escritores más experimentales. Eri Gilbert, por ejemplo, está representado por esta agencia. Vuelvo un poquito hacia atrás. En los trabajos que encontramos sobre agentes, normalmente lo que vamos a ver es que las definiciones se centran en la función más práctica, más pragmática de los agentes, que es gestionar los derechos de autor. Y yo creo que esas definiciones son muy limitadas y no hacen justicia en relación con los agentes. O sea, nos sirven en términos analíticos y digamos, para pensar el fenómeno del agente, se concentra en una función que normalmente sí desempeñan los agentes, pero no da cuenta de el vasto espectro de actividades que realmente hacen informalmente los agentes. Entonces, me parece necesario, ¿no?, como seguir trabajando este tema, ¿no? Vuelvo al tema de la visibilización. En este mismo libro, en la página legal, que a mí siempre me parecen sumamente interesantes, dan un montón de información, en este libro sí aparece mencionada la agencia, ¿no? Cosa que, bueno... Perdón, ¿cómo era la agencia? El nombre que no llegué. Indent. Está en el título del paper también, Indent Literary Agency. Bueno, volvemos a la página legal. Bueno, por supuesto, digamos, los lectores no profesionales no le prestan jamás atención a esta página legal, los lectores normales, profesionales tampoco. Yo soy medio freak en ese sentido, porque sí le presto atención a esta página. A veces digo que a mí me alcanza con leer la página legal para saber de qué trata un libro. Pero creo que vale la pena prestarle atención a esta página, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto de interés por las condiciones materiales de producción y las instancias de mediación, yo escribí 2 papers sobre agentes. No hay muchos más en relación con la literatura latinoamericana en particular. Como decía, son 2 humildes contribuciones y muy discutibles también, ¿no? O sea, especialmente el primero, que bueno, ahora no está en circulación, no lo recibieron ustedes, pero bueno, se puede encontrar fácilmente en internet. El primer paper, no sé cuándo salió, hace algunos años, aquí dice 2017. Bueno, la mediación oculta de los agentes literarios en la producción de literatura latinoamericana en Europa. Ese paper me parece que es bastante tendencioso, digamos. No adopta una perspectiva imparcial, que es lo que corresponde en realidad, y esto tiene que ver con el contexto que les comentaba al principio. Yo estoy escribiendo este tipo de trabajos en Alemania o en Europa en general, y lo que propongo con esto, con este paper específicamente, es que la literatura latinoamericana que se consume en el contexto académico, en el contexto en el mercado, en Alemania, que es donde yo me movía en ese momento, en realidad es un artefacto que produce la industria editorial española, y particularmente los agentes españoles. El caso de Carmen Balcells está bastante analizado, pero no es el único
está la agencia de Kerrigan, Antonia Kerrigan, y en ese caso vamos a ver que en gran medida este episodio de la historia de la literatura latinoamericana que conocemos como el crack, ¿no? Con Volpi a la cabeza, es algo que inventa la agencia Antonia Kerrigan, ¿no? O sea, como, bueno, hay que crear un relevo, el boom está agotado, bueno, empezamos con el crack, ¿no? Esa fue la propuesta, una propuesta a mi modo de ver fracasada. Eso no se logró imponer, no llegó a tener el impacto que tuvo la construcción de Carmen Balcells, que sigue siendo la gran referente, ¿no? Para todas las agencias. Pero de todas maneras creo que este paper peca de esos defectos que tienen que ver con, bueno, mi malestar con ciertos debates que yo encontraba en ese momento, ¿no? El segundo, que es el que puso en circulación Mario, me parece que es más analítico y más objetivo, a mi modo de ver por lo menos, y acá sí me propongo definir la función de la gente, ir más allá de esas definiciones escolares que encontramos en las biografías o en los manuales incluso de edición, y también me propongo delinear una taxonomía, ¿no? Es decir, categorizar, clasificar las agencias. Ahora voy a volver a eso, pero bueno, este segundo trabajo salió en la revista chilena de literatura, dentro de un dossier, un número especial que editamos con Ana Gallego Cuiñas, profesora de la Universidad de Granada, que también tiene un interés fuerte en la industria editorial, en las condiciones de producción. Entonces, Ana y yo fuimos los editores y lo que queríamos hacer era analizar diferentes mecanismos que cada paper, digamos, o cada trabajo abordara uno de los mecanismos o las instancias de mediación en lo que refiere a la producción de literatura latinoamericana mundial, ¿sí? Distribuimos tareas, convocamos algunos internet, pero bueno, lo pueden encontrar en internet, está online. Bueno, colaboraron entre otros Ignacio Sánchez Prado, que bueno, tiene interés en la sociología de la literatura, Graciela Montaldo, Anadeli Bencomo. Cada uno de los autores tenía una misión específica, algunos cumplieron, otros no, escribieron lo que quisieron. Este es el resultado. Yo tenía a mi cargo las agencias y bueno, hice lo mío con sus limitaciones, pero bueno, por lo menos cumplí con la propuesta que yo mismo había formulado, ¿no? Pero bueno, a ver, tenemos un paper sobre premios, otro sobre traductores, el de Ana trata el tema de las ferias del libro, si no recuerdo mal, y hay uno sobre los talleres de escritura creativa, o no, los programas de máster y doctorado de escritura creativa de la NYU y Iowa, si no recuerdo mal, ¿sí? Todos estos mecanismos los tratamos como gatekeepers, ¿no? Vamos a decir mediadores, pero la palabra mediador no me gusta ni del todo porque le asigna una función pasiva a estos actores, sino creo que sean pasivos. En fin, ese fue el contexto inmediato en el que apareció el paper. Vuelvo rápidamente al paper para destacar un par de ideas que hay ahí en relación con esto último que estaba diciendo. Yo creo que el agente o la agente cumple una función creativa, no es meramente una instancia de mediación, sino que al mediar crea algo, produce algo,
por lo pronto agregado de valor, porque sin la mediación de un agente, un texto no tiene valor en el mercado internacional. Nadie puede ir a Surkamp y decir, tengo este libro, este manuscrito, a ver si me lo publican. Nadie se imagina esa posibilidad, no existe. Si va un agente con el mismo manuscrito, el agente que corresponde va con el mismo manuscrito y se lo propone a Surkamp, hay algunas posibilidades de que se publique, ¿sí? Viene con un valor agregado cuando pasa por las manos de una agencia reconocida. Cuanto más capital simbólico tiene asociado a esa agencia, mayores posibilidades hay de que ese manuscrito se publique y entre en circulación internacional. Otra función que yo destaco es el cohesionamiento del mercado internacional, es decir, para los lectores de a pie, lectores profesionales incluso, el marco suele ser nacional, el marco de lectura y de recepción suele ser nacional. Creemos que un libro llega aisladamente a las librerías que están a nuestro alcance, pero esto no es así. Los agentes monitorean el mercado internacional en su segmentación, ¿no? Cada territorio se corresponde con una venta de derechos. Esto lo diseñó Carmen Balcells muy exitosamente, y la idea es ir armando el rompecabezas, ¿no? Completar en la medida de lo posible todo el rompecabezas, es decir, el mundo, ¿no? Y muchas veces el hecho de que un texto se publique en un mercado sirve como aval para que se transfiera a otro, ¿no? Es decir, que la publicación en Francia funciona como legitimación para que un texto a su vez se transfiera a Inglaterra o a Alemania, por ejemplo, ¿sí? Y esa función de revelar este fenómeno de una publicación previa y de garantizar la calidad, entre comillas, de un manuscrito, la cumplen los agentes. Yo digo que las agencias en realidad son las proveedoras de contenidos de las editoriales, no los autores. Los autores quedaron muy rezagados una vez que el texto llega a una editorial en el contexto internacional, ¿sí? Frente a los editores en el contexto internacional están los agentes, y esos agentes proveen contenidos. Es un banco de contenidos, ¿no? Un comentario sobre Carmen Balcells. Carmen Balcells es muy relevante en el campo de las agencias, no solo, bueno, para nosotros tal vez porque es la que introdujo el boom, ¿no? La que contribuyó fuertemente a que se generara este boom de narrativa latinoamericana, pero ella introdujo además dos principios que están plenamente vigentes, dos requisitos o dos elementos a la hora de negociar contratos de publicación. Uno es la segmentación, de acuerdo con lenguas y ojalá con países. La idea es segmentar los derechos en la mayor cantidad de campos lingüísticos posibles. Y la otra es el tema de los anticipos. Carmen Balcells introduce este principio de que las editoriales primero tienen que pagar los anticipos, y de ahí se reserva a la agencia un porcentaje, y después salir a conseguir compradores, ¿no? Al subir los anticipos, lo que pasa es que las editoriales tienen que hacer más esfuerzos para cubrir los costos de contratación de un manuscrito, ¿no? Entonces, Carmen Balcells introduce este principio con la idea de que las editoriales se esforzaran más para poner en circulación a los autores que contrataban, ¿no? Posteriormente editados. ¿Perdón? Posteriormente editados, es decir, tenían que pagar un anticipo al escritor, lo editaban y posteriormente hacían todo un circuito de circulación de ese texto. Claro, sí. Bueno, ahora funciona así, ¿no? Primero se pagan los anticipos y no se recuperan, es decir, que si ese libro no se vende,
lo que genera la editorial es pérdidas. Entonces tiene que hacer un esfuerzo significativo para cubrir los costos de contratación. Antes no era así, antes de Balcells no era así, ¿no? Tampoco en el ámbito de Estados Unidos. No. Carmen Balcells es la que introduce este mecanismo. Bueno, por lo tanto, yo creo que hay que asignarles una función activa, creativa a los agentes, incluso, yo me arriesgaría a decir, en lo que tiene que ver con la producción del texto. Es decir, que yo les asigno una función coautoral, no solo a los agentes, a todos los que intervienen en la producción del libro, pero a los agentes especialmente. Bueno, la taxonomía, de acuerdo con el capital que pueden concentrar, capital simbólico, capital social que pueden concentrar las agencias, se pueden clasificar. No es lo mismo Indent, una editorial joven con una propuesta renovadora, si se quiere, y una apuesta por el canon futuro, que Carmen Balcells, que tiene en su catálogo varios de los premios Nobel, a los premios Cervantes, etc. Casi no representa a escritores jóvenes. Samantha Schweblin estaba representada, pero ahora está en otra agencia. Hay muy pocos jóvenes en Carmen Balcells. ¿Sí? A partir del análisis de estos factores se pueden clasificar las editoriales. Un poco siguiendo, ahora sí, el modelo de Bourdieu cuando él clasifica las editoriales, ¿no?, de Francia y de su contexto histórico. ¿Qué incidencia tienen en los concursos que uno creería que es el terreno donde los autores están en igualdad de condiciones? Sí, ahora si querés, yo termino y conversamos. Lo primero va a tu pregunta, ¿sí? ¿Te parece bien? Bueno, por último, para cerrar en relación con este paper, si lo leyeron van a ver que hay un apartado, o sea, además de este análisis de la función que cumplen las agencias y la clasificación, hay un análisis clásico, si se quiere, un close reading, de una novela de José Donoso, se llama El jardín de al lado, ¿no? Ahí hay, digamos, una propuesta metodológica que yo trato de seguir en mis trabajos en general, es decir, la sociología de la literatura me interesa en la medida en que me permite leer mejor los textos. Y al revés, me interesan los textos porque puedo iluminar mejor el funcionamiento de todos estos mecanismos de producción. ¿Sí? Entonces creo que está bueno complementar el método tradicional de nuestro campo, digamos, de los estudios literarios, con lo que hace la sociología de la literatura, ¿no? Bien, lo último entonces, un comentario sobre Bourdieu, ya que lo mencionamos. A mí Bourdieu me resulta muy útil, es una caja de herramientas que para mis fines, muy satisfactoria para mis fines, más bien en lo que refiere a un glosario. Yo uso en general en mis trabajos un vocabulario que tiene la huella, por lo menos, de Bourdieu, ¿no? Ahora, acá tienen en la proyección, en este slide, tienen varios trabajos, incluso algunos ya en un contexto más familiar, o sea, de Mabel Moraña, por ejemplo, donde se propone, digamos, una metodología de trabajo fundada en Bourdieu para pensar la literatura latinoamericana, o lo que fuera, ¿no? Yo creo que Bourdieu es muy útil, pero no podemos trasladarlo mecánicamente a contextos diferentes a los que a él le interesaban. Si leyeron las reglas del arte, ahí está claro que lo que a él le interesa y desde donde él desarrolla su modelo es el contexto de la Francia decimonónica, con Baudelaire y Flaubert en el centro de la escena y un editor que hoy sería un editor artesanal, independiente, perseguido, incluso Paulin Marassi,
Y eso es lo que a él le interesa, ¿no? ¿Cómo pasamos de ese contexto a nuestra Latinoamérica del siglo XXI? Bueno, no sé. Hay que ver en qué medida es posible hacer esa transposición. Hay gente que lo hace mecánicamente, yo creo que ahí no hay un problema con Bourdieu exactamente, sino con los burguesianos que lo hacen así. Yo creo que más bien esto hay que pensarlo, o sea, no está excluido, pero hay que pensarlo. Mi colega y amiga Ana Gallego Cuiñas prefiere la categoría de mercado antes que la de campo, siguiendo en cierta medida postulados de Libertela, Héctor Libertela o Piglia, que decían, bueno, en la medida en que hay un lector hay un mercado, ¿no? Yo no descalifico a Bourdieu por eso, y no es que prefiera la categoría mercado, pero creo que tiene sus limitaciones para pensar el contexto internacional. Es decir, Bourdieu pensó el contexto nacional francés del siglo XIX. De ahí no podemos pasar, a mi modo de ver, a la literatura mundial, para decirlo de alguna manera, como hace Pascal Casanova o Gisèle Sapiro. ¿Por qué? Porque para que exista el campo tiene que haber dos polos, uno heterónomo y otro autónomo. Y la tensión entre esos dos campos es lo que, o la estabilidad entre el balance entre esos dos campos, entre esos dos polos es lo que conforma el campo, finalmente. Ahora, si pasamos al escenario internacional, donde el dinero es decisivo, no se puede poner en circulación literatura de la misma manera que se hace en el contexto local o nacional, es decir, con edición artesanal al estilo Belleza y Felicidad, la cartonera. Eso es imposible en un contexto internacional. En la medida en que, bueno, el dinero es un requisito ineludible para que exista la literatura en circulación internacional, yo creo que a ese nivel no existe el campo. Pero sí sigue existiendo a nivel local o nacional, porque evidentemente junto con Planeta convive la edición cartonera en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y si pensamos, unos años atrás, tenemos, por ejemplo, para usar como referencia algunos lugares que son representativos del campo, ¿no? Hace algunos años teníamos la cartonera en La Boca, teníamos la Internacional de Garamona y teníamos Eterna Cadencia como espacios muy dinámicos de producción y discusión de literatura. Eso es un campo, ¿no? O sea, están representados diferentes intereses y definiciones de literatura en esos tres nodos, digamos, que dinamizan la producción y el debate sobre la literatura. Eso no existe en el plano internacional. A mi modo de ver. Bueno, cierro acá, ¿no? Y conversamos. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta, ¿no? O... Sí, arrancamos, dale. No, mi pregunta tiene que ver precisamente con ese campo que uno creería que tienen los autores en igualdad de condiciones, pero quizás hay una mano invisible de las agencias con los jurados, o sobre todo con los prejurados. Sí, los premios. A mí me parece también muy interesante lo mismo. En los trabajos que podemos encontrar sobre premios, creo que está más desarrollada la investigación sobre premios que la que yo fui tratando de avanzar, ¿no?, con estos papers sobre agentes. Muchas veces aparece, ¿no?, esta suspicacia en relación con los premios, bueno, están pre-otorgados. Yo creo que ese no es un buen camino para examinar el fenómeno premio, ¿no? Sí, están pre-otorgados, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, digo, muchas veces sí las agencias intervienen ahí, o sea, una agencia influyente con contactos como con un capital social como el que tiene la agencia de Carmen Balcells, obviamente tiene impacto en quién recibe un premio, especialmente el premio Planeta, que es un premio millonario, ¿no?
Ahora, eso no lo hace menos interesante el fenómeno premio. Al contrario, para mí es más interesante, ¿no? Después, bueno, supongo que hay premios que son más subjetivos, ¿no? Donde no está en juego especialmente tanto dinero, ¿no? Yo conozco más bien el caso de Anagrama, el premio Ralde, y básicamente Ralde le daba el premio a su escritor favorito del momento, que todavía no había recibido el empujón que da ese premio, y bueno, él asignaba dedo, después cumplía con todo el protocolo de selección, pero sabemos que la decisión la tomaba Jorge Ralde, y eso es interesante. Digo, no hay que tener, digamos, hay que eliminar la inocencia, en parte para pensar esto. Difícilmente podemos imaginar que un buen texto, un buen manuscrito enviado a Anagrama pueda recibir el premio si no hay un contacto previo, ¿no? Pasa lo mismo que en cualquier otro contexto, digamos, a la hora de solicitar una cátedra en una universidad. Y sí, el currículum, la calidad, vamos a decir, del currículum cumple una función, pero no es lo único, ¿no? O sea, hay muchos otros factores en juego. La agencia Jabberson estaría emparentada con Carmen Marcells. ¿O es otra candidatura? No, la de Jabberson, Willy Jabberson, no está emparentada. Desde un punto de vista, desde otro sí. O sea, no está emparentada porque lo que pasa es que muchas de las agentes que están activas al día de hoy se formaron en la agencia Balcells y después abrieron sus propias agencias. No es el caso de Jabberson, que viene de la edición, publicó sus memorias el año pasado. Viene de la edición, era un editor que después se pasa a la representación y migra de acá, de Argentina, a Barcelona. Pero bueno, ese movimiento, ese desplazamiento hacia Barcelona ya da una pauta de cuál es el modelo. El modelo es Carmen Marcells. O sea, hay que operar en Barcelona, operar en Buenos Aires no tiene ningún sentido. Entonces, en ese sentido, y sí, hay un comportamiento mimético, si se quiere, en relación con Marcells. Te hago una pregunta, por ahí para que te desplayes un poco más, digamos, esta idea que vos planteás de la gente como con una función creativa, o creativa, ¿no? Creación. Bueno, yo leí tu libro, ¿no? Ahí aparecía incluso como la idea de que la gente a veces trabaja el texto, ¿no? Sí. Con el escritor. Me acuerdo en un momento que causó bastante como ruido, hizo bastante ruido, que Rodrigo Fresán había dicho que él estaba muy agradecido a su gente, que le había mejorado sus textos. Es Jabberson. Digamos, esa sería una de sus funciones creativas. Hay otras como, si puedes... No, a ver, una de las hipótesis de mi libro es que la mediación deja huellas en los textos y que por lo tanto en los textos se puede leer la mediación. Ahora, estoy en un plano bastante especulativo con este planteo, porque lo cierto es que ni las agencias ni las editoriales, mucho menos en el mundo digital de hoy, conservan los manuscritos, ¿no? Por lo tanto, yo fui a hablar con Jorge Ralde y dije, bueno, quiero acceder a los manuscritos. Y me dijo, no hay, no se conserva.
posiblemente sí conserve algunos, pero yo no tuve acceso a eso, es más, el archivo todavía se está catalogando, en un momento se va a abrir eso, va a ser súper interesante. Pero bueno, lo conversé en otros contextos y no se conservan en principio los manuscritos porque, bueno, tradicionalmente se trabajaba en papel, ocupan espacios, bueno, todo eso se descartaba. Pero ahí se podría hacer un seguimiento de las operaciones textuales que hacen los agentes. Lo hice, por lo tanto estamos en un plano todavía muy hipotético. Ahora, no me refiero solo a eso. También ahí, digamos, cuando hago esos planteos, cito investigadores que sí, por ahí hicieron un poco ese trabajo de revisión de manuscritos, anotados, etc. Pero no me refiero solo a eso. Me refiero, como decía antes, en relación con el crack, que los agentes tienen en sus manos la posibilidad, no siempre exitosa, pero sí existe la posibilidad de crear tendencias de lectura. De llevar a los lectores un corpus textual preseleccionado por los agentes de acuerdo con sus criterios. A eso también llamo función creativa, es decir, que las agencias con sede en Barcelona le entreguen, por ejemplo, a Anagrama un manuscrito y que ese manuscrito se convierta en un libro que circula en España, básicamente, y o sea, estamos hablando de literatura latinoamericana, y que eso a su vez se traduzca en Alemania, Francia, etc., pasa por lo menos por el criterio de filtrado, de selección de la agencia. Es decir, que lo que llega a Alemania no es la literatura latinoamericana, sino la literatura latinoamericana seleccionada por los agentes a partir de determinados criterios, intereses, etc. Para hacerlo más concreto, Michi Straufel es una figura muy reconocida en el campo alemán como especialista en literatura latinoamericana y muy influyente. En algún momento cumplió la función de editora, después pasó a ser scout. Últimamente trabajaba como scout. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conversar muchas veces con ella y ella quería, en un momento me preguntaba si conocía escritores cubanos que en este momento estuvieran escribiendo críticamente sobre la realidad cubana, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿no? Ella tiene ese interés, ella cree que hay una demanda. La demanda la está inventando ella, ¿no? Entonces vos podés tener a todos los escritores cubanos escribiendo con admiración sobre Fidel Castro, pero a ella no le interesa eso. Le interesa un texto, no importa la calidad, entre comillas, le interesa un texto de denuncia, y va a conseguir un texto de denuncia, y le va a entregar a los lectores alemanes un texto de denuncia. Y en ese sentido también hay una función creativa, ¿no? Se está creando literatura cubana para el público alemán, ¿no? Pero con una vía está inducido a eso. De alguna manera se rompe la idea del libro cerrado que Claro. escribiría, ¿no? Que llegaría a la librería. Sí, bueno, cae el aura, cae todo, ¿no? O sea, un poco como lo plantea Cynthia Ripsky, pero yo lo veo como algo positivo, ¿no? Jorge, yo te quería hacer unas preguntas un poco sobre la geopolítica de la literatura latinoamericana mundial y un poco España como, no sé, o contarnos un poco como centro de operaciones o como punto clave. Y eso, por supuesto, lo que significó Balcells en los 60s y 70s. Pero también ahora nombraste esta agencia que opera desde Nueva York, ¿no? Creo que también Estados Unidos, si bien es un mercado gigantesco, tiene en español muy chiquito y en general las traducciones son muy pocas, ¿no?
te quería preguntar eso. Entonces, si Estados Unidos, ¿cómo juega en esta geopolítica? Y si hay otros, por ejemplo, en Europa, no sé, pienso, por ejemplo, el lugar que puede tener México, por ejemplo, con la feria, ¿no? Lo que significa la feria previa a la apertura comercial, o Frankfurt. Sí. Bueno, y como varias preguntas, ¿no? Sí, sí, no, pero No, sí, evidentemente hubo un proceso de descentralización en los últimos años. El modelo de Carmen Balcells tal vez haya entrado en crisis, si se quiere, por, bueno, esta atención, esta demasiada atención por la literatura ya consagrada, ya canónica, ¿no? Como no, o sea, la agencia no está abierta a nuevas apuestas, ¿no? Entonces eso, bueno, permite una agencia conservadora y por lo tanto por ahí está perdiendo terreno. De todas maneras, la mayoría de las agencias siguen estando en Barcelona. Hay en Madrid, ¿no? Algunas. Las más influyentes definitivamente, por lo menos para la literatura latinoamericana, siguen estando en Barcelona. Y en los últimos años, claro, hay otras agencias en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania. Creo que no llegan a competir con Mercedes y las grandes agencias catalanas, pero sí permiten, digamos, tenerlas en cuenta, permite decir que, bueno, hay un proceso de descentramiento progresivo donde, bueno, estas agencias empiezan a ganar relevancia, tal vez porque, claro, el objetivo es el mercado anglófono, entonces operar directamente desde Nueva York o desde Londres da ciertas ventajas. Normalmente estas agencias que tienen base en Nueva York o en Londres representan a escritoras o escritores radicados, establecidos ya sea en Estados Unidos o Inglaterra. Ahora, las agencias catalanas representan a los escritores que trabajan desde Latinoamérica y también a los establecidos en España. Entonces ahí, digamos, se podría seguir desarrollando esto y analizando. En el caso de Alemania hay dos agencias que se ocupan de literatura latinoamericana que tampoco, o sea, son agencias que van ganando progresivamente territorio, pero van a la saga de todas maneras. La de Michael Geb representa a Aira. Esa es como su gran apuesta. Acompañó la proyección internacional de Aira en los últimos años, pero creo que no llegó a tomar el vuelo que esperaba la agencia. No, pero digo, decía España también por la articulación que tiene con los conglomerados editoriales. Sí, claro, obviamente. Que los tienen. Obviamente. Y poder O sea, global yo creo que eso, el itinerario de un escritor, una escritora de origen latinoamericano hoy es primero el de la edición independiente, entre comillas, esa es una categoría que se podría discutir, nacional, a nivel nacional, después se pasa a la publicación en España a través de agencias. Sin agencias no existe esa posibilidad, olvídense, y de ahí al escenario internacional. Hay casos excepcionales, uno de ellos es, por ejemplo, el de Hernán Roncini, ¿no? Que publica acá en Eterna Cadencia y recibió, bueno, cierto interés por parte de editoriales del mundo germanolante. El año pasado participó en una presentación de la traducción de sus novelas todas juntas en un libro al croata, al serbo-croata, y bueno, sin pasar por este itinerario, digamos, de la publicación a gran escala en España.
son casos contados, ¿no? Excepcionales. También, como digo ahí en el paper, está el tema este de, bueno, ¿qué pasa si un escritor o una escritora no tiene representación? Y bueno, normalmente no va a trascender de la literatura local, pero hay casos que demuestran lo contrario, son contadísimos y pertenecen, digamos, a otro estadio de la producción de literatura. Diamela Tit, por ejemplo, ¿no? Diamela Tit no tiene agencia y es una escritora reconocida entre lectores especializados. ¿No? Es una escritora para el público, está traducida parcialmente, es decir, que tiene cierto reconocimiento, pero viene más bien traccionado por la academia estadounidense. No se puede comparar con el éxito que tiene Samantha Schweblin, por ejemplo, en términos de mercado y de llegada también a la academia. Samantha, bueno, se mueve en otros circuitos. En cuanto a las ferias, la feria mexicana no la conozco bien, pero sí conozco la de Frankfurt. Hay un dato que creo que lo menciona ahí que es muy interesante. La agencia de Frankfurt no es la feria de Frankfurt no es una feria de libros, es una feria de derechos. Es decir que los protagonistas de esa feria son agentes y editores. El público tiene el acceso muy restringido, casi no puede entrar, casi no hay libros en Frankfurt. Ahí se negocia literalmente la literatura mundial, que es lo que va a circular a nivel internacional en los próximos 6 meses, 8 meses, el año que viene, etc. ¿Sí? ¿Así con stands, digamos, y todo? ¿O no? Sí, claro. O sea, hay un piso Sí. en Frankfurt donde están representadas las editoriales y también, bueno, las embajadas tienen sus stands, más bien para estar presentes simplemente, para hacer acto de presencia. Pero el piso, creo que es en el subsuelo, en el piso de abajo hay unos gabinetes donde se están haciendo las transacciones de derechos y ahí es donde realmente están en juego las cosas. En ese escenario, ¿cómo se lleva la política de fraccionar derechos por país o idioma con la concentración editorial? Porque ahí parecieran ser cosas distintas, digo, que tienen intereses que no pueden. ¿A qué te refieres? ¿A que una editorial? Claro, o sea, Random House Sí. es Random House del mundo. Sí. Entonces, yo voy, ¿no? Agente exitoso e influyente a decir, no, bueno, pero esto solo para España o los países en español y no para el francés, el alemán, el portugués, etcétera, Claro. que Random House publica para Sí, la sí. escala global. Bueno, los agentes tienden a fraccionar, sí, los derechos, ¿no? Entonces, el ideal de un agente es vender derechos para cada país, independientemente de la lengua. Es decir, que se publique en Austria, en Suiza y en Alemania y que cada editorial de cada país pague los derechos correspondientes. Y que pueden ser las 3 editoriales, los 3 sellos, parte del mismo grupo. Cada una gestiona, negocia los derechos por su propia cuenta, ¿no? Ahora, ahí es donde está, digamos, donde lo que determina mucho es la capacidad de negociación, la influencia, ya sea de la gente o de la otra parte, ¿no? Como para no segmentar tanto, ¿no? Entonces se pueden comprar derechos de publicación mundial, ¿no? No sé cómo lo gestiona Random House exactamente, pero sí sé que Random House publica, digamos, arma un corpus para México y otro diferente para Argentina, ¿no? O sea,
Entonces eso te da la pauta de que están segmentados los derechos. O sea, si bien es una corporación transnacional, es el grupo Bertelsmann, ¿no? Es una corporación transnacional, pero no compra derechos mundiales, sino que los compra segmentados, incluso mismo dentro de la lengua, el territorio de la lengua. Y una pregunta que demuestra mi ignorancia. ¿Los agentes literarios se reservan derecho a realizar las traducciones? No, que yo sepa, no. Puede ser que alguno lo haga, pero a ver, ¿quién tiene esa competencia lingüística? Los agentes tienen mucha competencia lingüística, ¿no? Esto es también algo a destacar, porque los autores no la tienen esa competencia lingüística. Los agentes sí. Hay una cita ahí, es un chiste de la novela de Donoso, donde esta figura que representa a una agente influyente catalana está hablando por teléfono en japonés, en neerlandés, en croata, etc., ¿no? Cada llamada en una lengua diferente. Tiene que ver con esto, o sea, los agentes muchas veces tienen una competencia lingüística que los autores no tienen, pero no es infinita. Entonces, no creo que... O sea, a los agentes les interesa fundamentalmente vender los derechos de traducción. Después, cuál es el destino de esa traducción, cómo circula, etcétera, ya corre por cuenta de las editoriales. Bueno, entiendo que no es el centro del trabajo, pero ya que hablando de traducciones, una de las primeras motosierras que aplicó este gobierno fue la reducción al 10% del subsidio a las traducciones al exterior. En tu conocimiento de todos esos actores del mercado, ¿encontrás ejemplos de políticas públicas exitosas de promoción de literaturas locales? Contextos. Sí, o quizás es esa, en realidad requieren mucho tiempo esas políticas públicas, pero... Sí, claro, o sea, te refieres al programa Sur, Sí. al recorte en el programa Sur. El programa Sur, o sea, yo creo que... O sea, hay gente que se viene ocupando del programa Sur, Daniela Spivak, ¿no? Y Lorenzo. ¿Mm? Y Lorenzo está a cargo. Claro, sí, Diego y Lorenzo, ¿no? O sea, él estaba a cargo, no sé ahora, pero bueno, estaba a cargo del programa Sur, pasó por diferentes momentos, creo que es un programa muy voluntarista, bien intencionado, que sí Comenzó tuvo... en 2011. Sí, que sí tuvo un cierto impacto, pero lo que pasa es que, a ver, yo creo que esto lo hablé con Diego, o sea, hay otros programas, por ejemplo el mexicano, que otorga una cantidad mayor para la traducción, ¿no? El programa Sur lo que hacía era el presupuesto total, segmentarlo en pequeñas asignaciones, ¿no? Pequeños estímulos para los traductores, de 2.000, 3.000, 4.000 euros. Con lo cual, digamos, no se traduce Adán Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que se tradujo en el contexto de la Feria del Libro con Argentina como del 2010, ¿no? Si no recuerdo mal, con Argentina como país invitado. En ese contexto se traduce Adán Buenos Aires, con apoyo del programa Sur, 2.000, 3.000, 4.000 euros, una cosa así, bueno, No más de 3.000. Sí, por eso, hasta 3.000. Es representativo, digamos. Pero, de todas maneras, sí favoreció la traducción de literatura argentina. Ahora, yo ahora vivo en Noruega, ¿no? Y Noruega tiene un programa muy potente para la traducción de literatura noruega. Si ustedes revisan los catálogos de editoriales o van a una editorial, van a encontrar literatura noruega. Es algo muy curioso eso, ¿no? Porque es un país con 5 millones de habitantes, un país casi insular, que de repente llena estantes con literatura noruega. Bueno, esto no pasa por casualidad y no pasa porque la literatura noruega es especialmente buena, ¿no? O sea, la categoría calidad nos sirve para explicar ese fenómeno. Bueno, atrás hay una agencia de financiamiento con muchos recursos, Norla se llama, que realmente sí es influyente, sí cumple su función, sí tiene un impacto en
la producción efectiva de literatura mundial, ¿no? Literatura noruega mundial. Tengo un montón de preguntas, pero algo que se me ocurre a partir de esto que acabas de decir, que preguntaba Sergio, te doy el caso y después te pregunto. Desde hace unos años, Machado de Assis, el gran escritor brasileño, está siendo traducido en inglés, porque Susan Sontag escribe un momento sobre escribió un momento sobre Machado. ¿Cómo funcionaría el papel de las agencias, si lo hay, con escritores ya muertos, Sí. canónicos? Sí. ¿Hay algún tipo de El de trabajo? Clarice Lispector también. Clarice. Sí. En el caso de Brasil, yo creo que un factor influyente es el hecho de que Brasil haya sido también recientemente un país invitado a la Feria de Frankfurt. Eso enseguida impulsa la traducción. Se traduce mucho en función de la feria. No conozco el de Machado de Assis, pero sí que sé que se tradujo hace poco al alemán. A ver, los familiares están detrás de esas publicaciones, de casos ya se convirtieron Clarice en la pequeños tenía Carmen melodramas. Clarice la tenía Carmen Marcel. Claro, por eso. Pequeños melodramas, como el caso de Bolaño, ¿no? Eso con las disputas por los derechos entre la ex mujer y sí, la última pareja. Bueno, además, los derechos los gestionaba Jorge Ralde, de facto, digamos, sin mediación de agencia, pero Anagrama operaba de hecho como una agencia, día de los derechos de traducción, supongo que se cobraba un porcentaje, y después pasó a estar en manos de Andrew Wiley en Nueva York, con lo cual se estableció, digamos, el criterio de máxima rentabilidad, y eso produjo que, por ejemplo, saliera una antología de poesía de infrarrealistas, ¿no? El grupo de Bolaño, con el bloque dedicado a Bolaño en blanco, porque no lograron, o sea, los editores, la editorial no lograron acceder a los derechos de autor de Bolaño. Entonces, digamos, una vez que los autores desaparecen, los derechos quedan en manos de como el caso de Borges, el caso famoso, ¿no? Quedan en manos de los familiares. Ahora de los sobrinos de Colado. Cosa paradójica. Pero sí, claro, eso de los sobrinos de Colado. Pero ¿qué explica la publicación de autores muertos o canónicos que no se publicaron en su momento? Bueno, hay que analizar. No creo que haya un patrón exactamente ahí. En Alemania ahora está funcionando muy bien Aurora de Turín. Es un éxito. O sea, es un éxito no solo tanto del mercado, también del mercado, pero más bien como por su valor literario, ¿no? Y los agentes que vos comentabas que existen en Alemania para la literatura latinoamericana, ellos, su objetivo que es publicarlos en español para luego traducirlos en alemán, o directamente traducirlos a No, a ver, porque ahí habría que diferenciar, ¿no? O sea, si las agencias operan desde Alemania, o sea, hay dos agencias, Nicole Witt y Helge, tienen la competencia necesaria, por algo representan a escritores latinoamericanos, es decir, que las agentes conocen la literatura latinoamericana, el campo, ¿no?
Pero su objetivo no es exactamente ese. El caso de AIRA, digamos, en este sentido es ejemplar, porque AIRA entrega manuscritos a quien se los pida a nivel nacional. Cualquier pequeña editorial emergente tiene publicado un AIRA, tiene su AIRA. Lo que, digamos, convierte a AIRA también en un autor de culto acá a nivel nacional, digamos, esa predilección por las editoriales pequeñas y emergentes, pero a nivel internacional, bueno, obviamente él no tiene esa competencia y no tiene ese interés tampoco de ocuparse de derechos a nivel internacional. Entonces, bueno, AIRA, digamos, aparece publicado en España, en la lengua, Random House, ¿no? O sea, reunido, o sea, varias novelitas en un volumen. Bueno, eso sí, por mediación de la gente, o sea, España y en general el mundo, más allá de Argentina, corre por cuenta de la agencia con sede en Berlín. Pero a nivel nacional, AIRA dice, bueno, esto lo manejo yo, no necesito representación a nivel nacional. O sea, él conoce mejor el campo que Javier. Roncino también tiene agencia alemana, y lo mismo, o sea, Hernán yo creo que se maneja acá a través de Eterna Cadencia, ¿no? O sea, esa es su editorial, es identidad compartida entre Hernán y Eterna Cadencia, hay empatía con la editora, Leonora. Entonces él no necesita a alguien que gestione eso acá, pero sí lo necesita fuera de Argentina, entonces bueno, es donde interviene la gente. Una pregunta también me quedó pensando en Carmen Balcells, que uno leyendo las historias del boom de los 60, y que hay una relación personal de ella con los escritores muy estrecha, a Donoso, a Galloso. Sí. Ese trato personal que ella tenía, que hablaba por teléfono con ellos, los invitaba, los convocó, confianza, si no cambió en esta descripción un poco de capitalismo, parecía. Creciente profesionalización, sí, de la industria editorial. Yo ahí, bueno, sé, porque digamos, hay estilos y estilos, ¿no? O sea, Carmen Balcells en su momento fue una agente emergente, incluso improvisada, ¿no? O sea, trabajó primero para una agencia, la primera agencia que se fundó en España, Gustavo Gutiérrez Girardot, por ejemplo, que empiezan a publicar en circulación de literatura latinoamericana. Ella trabaja por un periodo muy corto y después abre su propia agencia. Y entonces, bueno, estas políticas que ella fue introduciendo fueron parte de un programa que en gran medida se iba improvisando sobre la marcha, pero que bueno, fueron echando raíces también y que las agencias actuales no necesitan reconceptualizar eso porque funciona bien en algún punto. Entonces yo creo que ese estilo, que siempre se menciona, el estilo maternal de Balcells, en relación con Vargas, quien fuere, era parte de bueno, un tipo de dinámica que hubo en esa época que tiene que ver, digamos, con el proceso de irrupción de las agencias en el campo literario. La confianza, ¿no? La confianza de los escritores hacia lo que ella... Claro, supongo que ahora sí es más distante el trato, pero no sé, lo mismo. Creo que hay estilos y estilos, o sea, conozco sí, a varios agentes y se identifican mucho con algunos autores y realmente tienen el interés de promover una obra, una producción, de darla a conocer, de que se traduzca, etcétera, pero no sé si va mucho más allá que el texto, etcétera, ¿no? O sea, tal vez sí organizan eventos, ¿no? En donde fuere, invitan a los autores y hay una buena relación, pero no mucho más que eso. O sea, en el caso de Balcells sí había algo
más. Pero a mí eso me resulta anecdótico, digamos, ¿no? O sea, creo que sirva para pensar las agencias, ¿no? O sea, desde el punto de vista analítico, crítico, ¿no? Que nos interesa. Tengo dos preguntas más. Por un lado, en términos de ecuación económica, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, cobran las agencias, las editoriales tienen que pagar a la agencia, y la agencia al autor, o algo así. Y al mismo tiempo, supuestamente cada vez se lee menos. Entonces, ¿cómo funciona? Ahora, te hago la otra ficha. O sea, ¿hay ganancia pese a todos esos? Cada vez hay más agencias. Cada vez Entonces, hay ganancia. Y la segunda es, digamos, cómo un escritor, una escritora llega a una agencia. O sea, vos mencionaste, bueno, publico en Eterna Cadencia, y ahí, bueno, por ahí me lee una agencia, o a partir de que yo publico, le toco la puerta a Indent, bueno, yo publiqué en Eterna Cadencia, quiero que me representen. ¿Cómo es ese? No sé si lo tenés medido, pensado. Sí, más o menos, hasta cierto punto. El tema de las ganancias. Yo creo que en general las agencias apuestan por un balance entre el éxito de mercado y un corpus por lo menos respetable en términos literarios, ¿no? La agencia ideal cumple con esas dos expectativas. Y eso, claro, ¿cómo se resuelve? Con la apuesta por bestsellers ya consagrados, al mismo tiempo que lo mismo pasa con las editoriales, ¿no? Cuando, ¿no?, tienen la intención de, sí, publicar un libro con éxito de ventas y con esos ingresos reasignarlos para favorecer, para promover otro tipo de literatura que no tiene tanta aprobación en el mercado. Entonces las agencias, en gran medida, siguen ese modelo, no pueden concentrarse únicamente en escritores experimentales o poetas, porque eso sí sería apostar por la destrucción total, pero en casos sí lo hacen de manera balanceada, ¿no?, con una apuesta complementaria por figuras ya consagradas o que potencialmente pueden producir ingresos. Entonces yo creo que esa es la dinámica. Entonces en muchos catálogos conviven, ¿no?, bestsellers con escritores más experimentales, con otras búsquedas. Esa era la primera pregunta. No, la dinámica de cómo llega un escritor o una escritora a una agencia. Bueno, qué sé yo, supongo que hay diferentes itinerarios a través de los cuales se puede llegar a una agencia. Obviamente no es fácil ir a golpearle la puerta a Carmen Balcells, a su hijo ahora, y decirle: acá están mis manuscritos, acá están los libros publicados en Uruguay, son buenísimos, ¿me ayudas a promoverlos? Así no funciona Balcells. Supongo que algunas agencias están más abiertas a, bueno, ver de qué se trata, ¿no?, una propuesta que llega de esa manera, pero me imagino que en general funcionan a través de contacto directo entre diferentes actores de la industria editorial. Invent, por ejemplo, bueno, si revisamos el catálogo vamos a ver que la mayoría de los autores tienen publicaciones en editoriales independientes, ¿no?, o sea, de Latinoamérica en general, y supongo que hay, bueno, hay cierto contacto con editores de acá, entonces es fácil pasar, digamos, de Eterna Cadencia, por ejemplo, a Invent, ¿no? O sea, alguien que no tiene representación y que le interesaría tener un poco más de proyección internacional, puede muy bien hacer ese itinerario a través directamente de Leonora y
agentes en Nueva York, ¿no? Ir por propia iniciativa a conseguir una agencia, y lo veo difícil, aunque puede ser que algunas estén abiertas a esa posibilidad. ¿Puedo hacer una preguntita? Claro. Bueno, esta es en referencia a vos. ¿Cómo se dio esta charla? ¿Cómo surgió esta invitación o esta noche de que vos presentaras esto? Yo estoy lejos, ¿no? Sí. de Argentina ahora, en este momento, físicamente, porque sigo trabajando con mucha gente de acá, si no me aburriría muchísimo. ¿Y qué haces en el... Soy profesor, o sea, oficialmente mi título es profesor de literatura y cultura del mundo hispanohablante, es decir, de todo. Sí, pero en estos No es papers, realista, obviamente. sí, en estos papers y en esta investigación que estás Sí. haciendo, digamos, ¿qué fue lo que te motivó? Esto que presenté. Claro. Ahora, digamos, me sigue interesando, de hecho ahora estamos terminando de editar un número especial sobre lo que llamamos poéticas de editor, o sea, lo que estamos haciendo también con Ana García Cuñas es volver al texto, pero a un tipo de texto específico que es básicamente la autobiografía, digamos, la escritura autobiográfica de editores. Entonces, la autorrepresentación, la autoficción de editores. Eso es lo que llamamos poéticas de editor. Entonces, digamos, estamos pensando en la vuelta al texto, pero con todavía cierto anclaje a esta sociología de la literatura. No es como un giro, pero estamos dando la sociología de la literatura. Pero me ocupo de muchas otras cosas, o sea, hubo un periodo en el que, bueno, básicamente trabajaba esto, y digamos, todo esto está condensado en el segundo libro, ¿no? de 2019. Ahora estoy con otras cosas, pero bueno, con Mario seguimos trabajando en diferentes proyectos, ideas, conversamos, ¿Y tus libros están accesibles acá? Sí, ¿Pueden o sea, conseguir? el segundo está publicado Open Access, ¿no? Porque es online. O sea. Bueno, Con- yo me enteré de la charla por un autor. Yo estoy acá gracias a un autor que me mandó la invitación. Sí. O sea, yo no tengo esos temas que decís, Mm. pero bueno, gracias a un autor Sí, me bueno, enteré. sí. Yo le sentí, Ah. Bueno, no, acá, bueno, o sea, yo estoy acá a través de la invitación de Mario, o sea, sabía que iba a venir y me parece interesantísimo. dijo que estaba trabajando muy bien, o sea, que Claro. uno de los... Yo doy clases acá, Ujú. dos profes, y teoría literaria. Ujú. Justamente ayer Marco dio el teórico sobre el libro. Entonces, Jorge justo venía unos días por otras cuestiones, y digo, bueno, intenté dar una Bueno, charla. fue una suerte. Yo tengo una agencia acá. Ajá. Y la verdad que ¿Estás de acuerdo con mis planteos? sí, todo, y quiero leer esos papers. Mi agencia empezó en Grecia, trabajé en Grecia 13 años y después volví al país y fundé mi agencia acá. Ujú. Y mi interés siempre fue no pasar por España, Claro. abrir el puente directo de hacer Grecia Latinoamérica. Y bueno, y dar la posibilidad a toda la gente latinoamericana no pasar por España para que llegue a Europa, porque muchos de los autores se quedan en España, no se Sí. desparraman por Europa. Ujú. O sea, ni México, ni, ¿cómo se llama? Ni España. Entonces, eso me daba la
posibilidad de traer a los extranjeros acá, es lo que más trabajo me da, y la verdad que en beneficio del programa Sur sí me ha ayudado muchísimo para poder publicar afuera. Así que después yo te dejo mi tarjeta y vos me decís tu libro que yo quiero leer. ¿Alguna otra pregunta o algo? Sí, ¿qué literatura se espera de Latinoamérica en Europa? Teniendo en cuenta esta cosa de la creación, de la cosa creativa de las agencias. Porque si no estoy mal, hay una tendencia, por ejemplo, a cierto gótico femenino actual. Ahora sí, claro, con Mariana Enríquez, ¿no? O sea, sí, eso es la última tendencia, si se quiere. Sí, Mónica Ojeda también, registro. Eso va cambiando, ¿no? O sea, yo creo que se prueban fórmulas a ver si son efectivas y muchas veces, la mayoría de las veces no lo son, entonces enseguida el paradigma se orienta hacia otro lado. Pero obviamente sí, claro, todavía hay una tendencia en Europa en general a pensar la literatura latinoamericana a partir del boom. Entonces, el horizonte de expectativas, no sé si del público, pero por lo menos de estas instancias de mediación, suele estar en cierta medida, ¿no?, orientado por el boom. Pero, digamos, a partir de, digamos, el último éxito en esa clave fue Isabel Allende y se acabó. Después vino Bolaño, que fue, sí, un éxito y una referencia en la literatura latinoamericana. Alrededor de Bolaño se intentó armar una tendencia, fracasada, por supuesto, con el crack y demás, aunque no había buenas relaciones, pero, digamos, un tipo de literatura que había abandonado Latinoamérica, ¿no? Eso también, digamos, ahora estamos tratando de identificar el nuevo Bolaño. En algún momento parecía que Valeria Luiselli podía ser, digamos, como una referencia en la nueva literatura latinoamericana mundial. Creo que fue efectiva en Estados Unidos, pero en Alemania, por ejemplo, no hubo ningún interés. Entonces, nada, parece que se está, sí, digamos, como explorando diferentes poéticas, como Mariana Enríquez, por el momento entra en sintonía con la de Samantha Schweblin, Mónica Ojeda, etc. Son normalmente escritoras. Acá hay algo en zeitgeist, ¿no? Algo determinado por la época. Supongo que en general los escritores no llaman especialmente la atención, los escritores latinoamericanos, pero sí estas escritoras, Mariana Harwich, bueno, argentinas especialmente, ¿no? Mariana Harwich, Samantha, Gabriela, poco a poco, creo que a Gabriela le cuesta un poco más, por eso ella pasó a Random House, se alejó de permanencia, se pasó a House, etc. Y Mariana Enríquez, sí, bueno, a través de anagrama, ¿no? Ahí está, digamos, esa instancia de mediación clave. O sea, sin anagrama, Enríquez no existe. O sea, no se imponen estas escritoras por el peso de su obra, independientemente del valor literario, sino por la mediación de agentes, traductores, editores. Sí, los premios. No, y el premio de anagrama. Claro, el premio de anagrama es clave, ¿no? Y ahí es donde, claro, no puede ganar el premio de anagrama un escritor hombre. Tiene que ganar Mariana Enríquez. Porque el zeitgeist lleva en esa dirección. Está mal, así funciona, ¿sabes? ¿Y hay alguna otra literatura no europea y no latinoamericana que esté siendo buscada? Sí, ahora África sí, o Oriente. sí, digamos, con las oleadas de refugiados llega la literatura, ¿no? La literatura de refugiados. Ahora, bueno, con la guerra en Medio Oriente, en Ucrania, el interés se inclina en esas direcciones. Obviamente, como lo estudió Rama, ¿no? O sea,
ese libro que colabora Viñas, etc. La Revolución Cubana en el 59 es un empujón importante para la literatura latinoamericana, que, digamos, no solo se va configurando desde Barcelona. O sea, Barcelona le da un impulso necesario. Sin esa mediación de Barcelona no existe esa literatura latinoamericana, pero no quiere decir que solo haya intervenido Barcelona, porque también Rama también está trabajando fuerte, a pesar de una perspectiva crítica por momentos, Casa de las Américas, ¿no? O sea, todo esa trama, ¿no?, institucional y de actores de la época le dio visibilidad e impulso a la literatura latinoamericana. Ahora no hay algo así. Y digamos, las noticias se orientan todas hacia Gaza, hacia Ucrania. Entonces, la literatura que de alguna manera aborda la temática, y bueno, se va a ver favorecida. Las escritoras estas que comentaba sí tienen un cierto impacto, sí tienen lectores, participan de eventos, pero de ninguna manera, por lo menos ahora en este momento, se puede decir que hayan ocupado la posición que tenía Vargas Llosa, que tenía García Márquez en su momento. Los estudiantes en Noruega sí conocen a Elena Trike, sí conocen a Samantha Schweblin, escriben tesinas, ¿no?, los trabajos de fin de semestre, de fin de curso, de máster sobre estas escritoras, pero no se puede decir que sean fenómenos de mercado, no sé cómo sí lo era alguno. Y la literatura de refugiados sí puede ser considerada tal vez un fenómeno de mercado. Bueno, Jorge, siendo casi las 8. Cerramos.